Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer para poner en práctica lo que ya hemos estudiado, en este caso tenemos segmentos rectos solamente, ya tenemos acá un cubo, y tenemos 1, 2, 3, 4 segmentos. Dice en la figura el cubo mide 40 centímetros de cada lado. 4 segmentos rectos del alambre AB, BC, CD y DA forman una espira cerrada que conduce a una corriente E igual a 5 amperes en la dirección que se muestra en la figura. Un campo magnético uniforme de magnitud B igual a 0,02 Tesla está en dirección I positiva. Determina la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre cada segmento. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar cada segmento de esta espira. Y vamos con la primera hoja de cálculo, donde lo primero que voy a hacer es anotar los datos, porque se me va a olvidar, para no ver constantemente el enunciado. ¿Ya? Entonces los datos que tenemos son los siguientes. Sabemos que la corriente es igual a 5 amperes. Sabemos que el campo es igual a 0,02 Tesla. Y vamos a volver a la figura para analizarlo un poquito más. Me dicen que el cubo mide 40 centímetros, ¿ya? Cada lado. Es decir, que de inmediato acá yo noto que el segmento AB y BC miden 0,4 metros. Entonces, de acá tenemos que tanto el segmento AB va a ser igual al segmento BC y va a ser igual a 0,4 metros. ¿Ya? Esos son los datos que dominamos. Ahora, vamos a ir por parte, tal como lo habíamos hecho en el ejercicio previo, y vamos a ir por segmento. ¿Ya? Vamos con el segmento, son 4 segmentos. Vamos con el segmento AD. Entonces, para el segmento AD es, vamos a colocarlo acá, es AD, este. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que la corriente va en dirección hacia abajo, hacia el eje Y negativo, y el campo magnético va hacia el eje Y positivo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo entre ambos? 180. 180 grados, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto previamente. Entonces sabemos que L va al eje Y negativo, ¿verdad? Y acá el campo iría al eje Y positivo. Eso quiere decir que son antiparalelos. Por ende, el ángulo que hay entre ambos es 180 grados. ¿Ya? Con eso ya estamos listos, porque acá como son segmentos rectos, lo que vamos a usar es la ecuación. Vamos a colocar acá. No vamos a variar nada, porque acá son segmentos rectos, así que la fuerza sería igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el ángulo que hay entre ambos. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos que el seno de 180 igual a 0, me queda que el segmento, la fuerza en el segmento AB, va a ser igual a la corriente por L, por el campo, por el seno de 180 grados, que es igual a 0. Y ahí tenemos el primer segmento. Vamos con el segmento BC. Entonces vamos acá, segmento. Y el segmento BC está acá, ¿ya? El segmento BC me estoy dando cuenta que va hacia el eje Z positivo, ¿ya? Entonces tenemos el Z positivo y el J positivo, ¿ya? Entonces vamos a hacer la misma dinámica. Sería L en este caso va en K tongo y B iría en J tongo. ¿Cuál sería el ángulo que hay entre ambos? En este caso nos damos cuenta que son perpendiculares.
Entonces el ángulo sería 90 grados. ¿Ya? Entonces como tenemos 90 grados, usamos la misma ecuación que está ahí en rojo, pero para este segmento sería BC igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el seno de 90 grados. ¿Ya? Entonces en ese segmento que es el BC, me daría igual a la corriente, ¿cierto? Por la longitud, por B, por 1. Y acá reemplazamos con los datos que me están dando, la corriente es 5, la longitud en ese tramo es 0,4, y el campo es 0,02, y el seno 90 era igual a 1, así que esto me da igual a 0,04 newton. Y ahí tenemos el otro segmento. ¿Ya? Entonces tenemos este que es 0, y tenemos el segmento BC que es 0,04 newton. Esta es la parte más fácil porque son los segmentos que van en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Nada más que eso. Pero vamos con el segmento siguiente, tenemos el C, así que sería C, vamos con el CD, ¿ya? Y el CD nos damos cuenta que es una diagonal. Entonces vamos a nuestra hoja de cálculo, porque ahora cambia este segmento. Acá. Segmento CD, ¿ya? Y nosotros nos damos cuenta que los lados de este cubo eran 0,4, ¿cierto? En metros, evidentemente. Y nosotros necesitamos este segmento que va a ser el segmento CD. ¿Ya? Entonces, acá transporta la corriente, este es el D y este es la C, y nosotros damos cuenta que esto es 0,4. ¿Ya? Entonces, empleando la misma lógica, nos damos cuenta que necesitamos usar la ecuación que ya habíamos mencionado, ¿cierto? La corriente por la longitud, por el campo, por el seno del ángulo entre ambos. ¿Ya? Si acá está transportándose la corriente, ¿cierto? Que va a tener una longitud ahí vectorial, ¿verdad? Y el campo va en dirección hacia arriba. El campo iba así, si es que no me equivoco. Voy a verificarlo porque no me acuerdo. Sí. ¿Ya? El campo iba así. Ese va a ser el campo. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que entre el campo, esa misma línea la puedo hacer acá. ¿Cierto? Ahí mismo. Entonces, entre el campo y L, ¿cierto? Entre L y el campo, nos damos cuenta que el ángulo, como es un cubo, va a ser 45 grados. ¿Ya? Ya tenemos listo el ángulo, pero me falta la longitud, ¿cierto? Porque ya tenemos la corriente, el campo y el ángulo, me falta la longitud. ¿La longitud cómo la podemos obtener? Pitágoras. Ya, por Pitágoras. Entonces, muchas gracias. CD, ese segmento CD, va a ser el cateto, ¿cierto? Este, por esto, que es AB, ¿verdad? Sería 0,4 al cuadrado más 0,4 al cuadrado, y todo esto en raíz. Y si hacemos esa, me quedaría igual a 0,57, ahí ustedes me revisan, en metro. Y con eso ya estamos listos, porque podemos sacar la fuerza en el segmento CD, que va a ser igual a la corriente, que era 5, por la longitud, que era 0,57, que lo calculamos ahí en negro, por el campo, que era 0,02, si es que no me equivoco, a ver, voy a verificar acá, 0,02, y el ángulo entre ambos, que es seno de 45 grados. ¿Ya? Y esto me daría igual a 0,04
4 newton. ¿Ya? Aquí me faltaron las direcciones. En este caso, si yo tengo algo por allá, espérame. Ah, ya. En este caso, si me estoy dando cuenta, la dirección sería el eje Z negativo, ¿cierto? Porque estoy usando la regla de la mano derecha. Acá la dirección. Z negativo. ¿Ya? En este caso, ¿dónde iría acá? ¿Dónde obtuvimos? ¿Cuál sería la dirección de la fuerza? Voy a colocar el segmento BC. El segmento BC es este. ¿Ya? Entonces sería la corriente producto cruz con el campo. Entonces, ¿cuál sería la dirección de la corriente? O sea, la dirección de la fuerza, disculpen. Creo que es como en Z. A ver. X negativo a mí también me dio. ¿Ya? Porque recuerda que tu palma de la mano tiene que estar acá en la dirección de la corriente y tus dedos tienen que doblarse en la dirección del campo. Entonces a mí el pulgar me dio en el eje X negativo, igual que Diego. Verifica. Mm, ¿Ya? Y acá me faltó esto. Ya. Y me falta, creo que otro segmento. Sí, me falta el segmento DA. Hasta ahí, ¿alguna consulta o duda antes de seguir con el otro segmento? No sé si te dio, no sé quién me estaba hablando. ¿Cómo se hace? ¿En qué parte está? ¿Lo de los dedos? La, la palma de la mano tienes que ponerla donde está la corriente y tus dedos tienes que doblarlo en dirección a donde está el campo magnético. ¿Ya? Entonces, para hacer esta parte, te tienes que doblar entero, porque la palma de la mano la tienes que poner como en esta dirección y doblar tus dedos hacia el campo. Yep. ¿Te dio? Sí, más o menos. No te va a doblar entero, si yo estoy súper doblada, estoy como con el codo, con toda la muñeca doblada. Pero hay otra manera de la regla de mano derecha, pero yo nunca, yo lo usaba cuando era estudiante, pero siendo sincera, yo me marcaba los dedos, porque no me acuerdo. Pero era colocar los dedos como, a ver, no me acuerdo cómo regla de la mano derecha. Voy a buscarlo. Yo uso este porque, no, ¿por qué no te acá el participante? Regla de la mano derecha. Porque nunca me equivoco, nunca me equivoco con esa, pero con la otra manera, oh, es terrible. Acá lo googleé. Esa. También lo pueden hacer de esa manera. Yo lo hacía así cuando era estudiante, porque nadie, bueno, mis profes me lo enseñaron así. Y siempre me equivocaba, entonces yo anotaba en los dedos qué era cada cosa, ya porque se me olvidaba. Pero después descubrí la manera que les enseñé a ustedes, y para mí era más fácil porque así no tenía que recordar nada. Solamente colocaba la palma en la mano, el primer vector que estaba en el producto cruz y el segundo vector del producto cruz, doblaba los dedos. Y ahí lo obtenía más fácil, por usar memoria, digo. ¿Ya? Pero también existe de esta manera, pueden intentarlo, porque si lo van a resolver con magnitudes, tienen que obtener la dirección de la fuerza por medio de la regla de la mano derecha. ¿Sí? No sé si creo que esas nomás en todos lados son así. A mí mi profe me lo enseñaron así. No hicimos Espira porque era lo que es biosabato. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta, duda?
No. ¿No? Ya, entonces vamos con la última parte, que la última parte, la que me queda, es la de DA, ¿ya? Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque el segmento DA, voy a cerrar esto, esta es mi otra pantalla. Ahí sí. Ya, entonces vamos con el otro segmento, vamos a repetir el color, segmento de la D hasta la A, ¿ya? Entonces el segmento de A, si nosotros nos damos cuenta, también es la misma diagonal, solamente que no estamos trabajando del otro sentido, ¿ya? Voy a recordar la imagen porque no se me olvidó. Ah, ya. Ya, sería una cosa así. ¿Cierto? Entonces de la A, acá va la corriente, ¿cierto? La dirección de la corriente, y no, sí, esta es la D, ¿ya? Y nos damos cuenta que esa longitud es la misma porque estamos hablando de un cubo. Acá es más fácil, por ejemplo, si le piden, no sé, no sé, un paralelogramo o lo que sea, y ahí tendrían que ser más matemáticas, pero no es nada más que lo que estábamos haciendo. Ya pueden hacerlo por Pitágoras, ¿ya? No se compliquen haciendo, no se compliquen la vida, a veces se complican de más, ¿ya? Y también me doy cuenta que el ángulo igual es, en este caso va a cambiar porque la corriente va en esta dirección, ¿verdad? Y el campo va sumando, iría por acá. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Iría así. Como, a ver, subiendo, una cosa así. ¿Cierto o no? Voy a hacerlo más bonito aquí. Tendríamos el campo que va a ser arriba, ¿verdad? ¿Cierto? Va en dirección hacia arriba y la dirección de la corriente iría acá abajo. Entonces acá tenemos L y acá tenemos el K. ¿Sí o no? Estamos acá en la base. Entonces ahí tenemos la corriente y ahí tenemos el campo. Creo que me salió casi igual. Entonces el ángulo que hay entre ambos, ¿cuál sería? 90. 90 grados. ¿Ya? Entonces en este caso es diferente. Cuando vimos acá arriba, este ángulo era 45. En este caso acá hay 90. ¿Ya? Entonces entre L, voy a anotarlo acá, entre el vector L y el vector B va a haber 90 grados. ¿Ya? Entonces usamos la misma ecuación, pero acá el segmento DA y va a ser igual. La corriente, que es 5, la longitud, que es 0,57, porque es lo mismo, ¿cierto? El campo, que es 0,02, y el seno de 90 grados, que sabemos que es 90 grados. ¿Ya? Entonces acá nos damos cuenta que si hacemos las matemáticas sería 0,057 newton. ¿Podrían sacar la dirección? ¿Cuál sería la dirección acá? Más o menos. En Z positivo. Más o menos, ¿no? Sería, pero está un poquito inclinado. Sería como entre el eje X y el eje Z, ¿verdad? A ver, vamos a verlo. Quizá yo me estoy equivocando.
No, en realidad tiene razón. Sería el eje Z positivo. ¿Ya? Entonces acá colocamos Z positivo. Z positivo. Y ahí estaríamos listos. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna consulta, duda? Esperando acá. ¿No? Ya. Eso sería todo. Ya, yo creo que con esto están bastante bien, porque si se dieron cuenta no Ah, hay... profe, están diciendo que con la mano derecha le salió la punta entre Z y X. Entre Z y X. Entre Z y X. Ahí está, claro. Entre Z a mí igual me y... dio así. A ver, espérame. Tendría que, bueno, igual sería el ángulo más pequeño. No, a mí me dio el eje Z igual. Positivo. Ah, pero en la dirección del este. Sí, porque acá tendría que descomponerse ese vector entre el eje X y el eje Y. ¿Ah? Sí, también me dio. Sí, a mí igual me dio entre el eje Z y el eje X. Tienes razón. Ya, entonces ahí tendría que tener dos componentes en el eje X y el eje Z. Probablemente la magnitud sea la misma, ¿ya? Pero la dirección tendría que ser entre ambas. Así que acá vamos a borrarlo mejor, ¿ya? Acá me pedían, ¿qué me pedían? La magnitud y la dirección, claro. Entonces dice la dirección de la fuerza magnética sobre cada segmento. Entonces acá colocamos la dirección, podría decirse, para no complicarme, entre Z y X, sería catongo más itongo, ¿verdad? Porque como está entre los dos, tiene que ser la suma de los dos. ¿Ya? Ahí sí, la mayoría está de acuerdo, según mi regla en la mano derecha. A mí me daba eso al comienzo, pero no sé. ¿Alguna otra consulta, duda? No por mi parte, profe. Ah, perfecto. Ya. Entonces, en resumen, ya hicimos lo que son segmentos curvos, lo que son segmentos rectos, y vimos ya con los ángulos, la longitud. Esta parte, si se dieron cuenta, no es complicada, para nada. Ya. Solamente tienen que tener cuidado con las direcciones. Si van a usar la regla de la mano derecha, usamos dos formas, ya tanto vectorial, que es la que yo prefiero, porque la regla de la mano derecha nunca me funciona. Así que yo lo hago así vectorial, o de la otra forma, que es por medio de la regla de la mano derecha. Eso sería en nuestra última clase. ¿Alguna consulta, duda, solicitud, problema? hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se está, tener bien, bien claro lo... Iba a decir iba a decir las transformaciones para las integrales, porque se nos pasa no sé, en este caso no hicimos un cambio de variables, así que no hay jacobiano que colocar ni nada. No, estos ejercicios son más sencillos de lo que tú crees. Mucho más sencillos. Tienes que... Pero no me imagino un ejercicio tan sencillo en la prueba. Estoy seguro que van a colocar algo. Oye, pero tranquilo, ¿por qué siempre hay... Ten fe. Ten fe. ¿La materia está acá o hay algo más que falta pasar? No, esto sería todo. Porque la otra parte que tenía preparada es la ley de Biot-Savart, ¿ya? Pero la ley de Biot-Savart no entra en la prueba. Ah, entonces no lo va a pasar. Ahora, si tú quieres, lo paso en estos 10 minutos que me quedan. No, lo mismo. No, es que si no entra en la evaluación, la ley de Biot-Savart es mucho más compleja y por lo menos requiere 2 horas más de clase. A ver, ¿qué dice? Tienen... ¿Nos podría dar una noción al menos? Como para ver si es entretenido o no. No, sí, de que entretenido. Es entretenido, sí. Mira, déjame buscarme la clase porque no la tengo ahí. Tendría que ser...
¿Dónde está Biosabat? Aquí está Biosabat. Déjame. Te contesto de inmediato, creo que es Diego el que me está preguntando ahí. Estoy buscando acá la clase, como no la tenía preparada, pero no en el PDF que la adjunté. Y creo que vamos a hacer esta parte. ¿Y cómo puedo poner presentación de esta cosa? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo hacer? Ah, acá está. Biosabat. ¿Dónde está Biosabat? Acá está. ¿Ya? En Biosabat, acá le voy a mostrar el PDF. ¿Ya? En Biosabat es lo mismo, solamente que acá tienes que, puedes calcular el campo magnético. Esa es la idea de Biosabat, ¿ya? Pueden calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio. Entonces, por ejemplo, acá tengo la misma situación que habíamos estudiado, ¿verdad? Un cable que, no sé, tiene una curvatura, por ejemplo, y circula una corriente. Entonces voy a tomar una pequeña sección, que en esta sección se va a llamar ds, y voy a querer calcular el campo magnético en el punto P. Entonces, la ley de Biosabat, acá mostraba todo el desarrollo de lo que era la ley de Biosabat, ¿ya? Para poder concluir en la siguiente ecuación. Era un poquito más compleja, entretenido, pero un poquito más compleja. El cálculo es mucho más largo, por lo menos en un ejercicio como 40 minutos, ¿ya? Entonces, acá teníamos la constante de permeabilidad en el vacío que cambia, no era lo mismo que habíamos obtenido, por ejemplo, en los ejercicios previos, ¿ya? Tenemos la corriente, el mismo DL, en la misma situación, por eso derivaba de lo que nosotros hemos visto hasta la ley de Biosabat, y el R, que es un R vector unitario, que va desde el DS que yo estoy retomando hasta el punto donde yo voy a calcular el campo magnético, ¿ya? Esa es la ley de Biosabat. Entonces, como nosotros podemos decirlo así como definición, es para determinar el campo magnético debido a la corriente en un circuito completo en cualquier punto del espacio. Esa es la gracia de Biosabat. Entonces yo puedo colocarlo en cualquier punto del espacio y puedo calcular el campo magnético. A diferencia que lo que nosotros vimos que es fuerza magnética, ¿ya? Entonces ahí habían diferentes situaciones, por ejemplo un cable, ¿ya? Donde estaba circulando una corriente y yo quería calcular el campo magnético en el eje X, ¿ya? Entonces en ese punto nosotros calculábamos el campo magnético y acá yo expresaba de una manera general lo que es el campo magnético. Entonces el campo magnético para un conductor que transporta corriente, pero recto, tenía la siguiente forma. Entonces lo único que cambiaba era la X, es decir, donde estaba posicionado el punto para calcular el campo magnético, ¿ya? Y acá sí cambiaba la situación para poder encontrar la dirección, porque para poder encontrar la dirección, nosotros vemos que, ¿no? Ahí sí. Nosotros vemos que también vamos a usar la regla de mano derecha, pero lo que yo te decía, Sebastián, no sé si te acuerdas la semana pasada, en este caso tenemos que tomar la barra, ¿ya? Tomamos la barra, ¿verdad? Y en la dirección donde va la corriente, el pulgar, y ahí vamos a ver cuál es la dirección del campo. En este caso nos damos cuenta que los dedos indicaban la dirección del campo, que acá sería horario, ¿ya? Ese para un segmento recto. También estaba la situación para espiras. No sé si puedo reducir un poquito más. Ahí sí. Para la espira, si se dan cuenta, es el cálculo reducido, ¿ya? Para una espira era lo preguntita. mismo. ¿Sí, dime? Porque en este caso, si yo, por ejemplo, tengo la dirección, ejemplo, ahí yo tengo la dirección, pues justo en esta de aquí, porque me dice que entra por un lado, que es la de abajo, y sale por el otro. Claro. Yo tengo la dirección. Si yo llego a colocar mi pulgar, me va a decir también por dónde está rotando, o sea, dónde es la dirección del campo, ¿no? O sea, va a estar rotando. Esa es la idea, porque en este caso tú debes encontrar cuál es la dirección del campo. ¿Me entiendes? Vale, profe. ¿Ya?
Porque acá tú no estás calculando fuerza, acá estás calculando el campo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra consulta, duda? A ver acá. Espérame, voy a irme. Que tengo toda mi pantalla abierta. Sí, el temario. Me están preguntando por el temario. Dice, circuito de capacitores, corriente eléctrica, circuito de resistencia, campo estacionario y fuerza magnética de un conductor que transporta corriente. Ese sería eso. ¿Ya? Entonces acá en la ley de Biot-Savart, nosotros tenemos para una, de nada, para una espira solamente tendría una componente en el eje X. Entonces, acá ¿qué es lo que varía? Esta es la forma generalizada. Tendríamos dónde está posicionado el punto donde vamos a calcular el campo magnético y el radio de esta espira. A ver. No, yo no doy onda. Recuerden que yo soy de Concepción. Lo que pasa es que... sí, por eso estoy en clase en modalidad virtual en la UFRO, porque vivo en Concepción. Bueno, no soy de Concepción, soy de Arica, pero estudié en Concepción en la UDEC y me ofrecieron un trabajo y trabajé. Y lo otro, lo mismo para calcular la dirección de una espira, ya tenemos para, en este caso, nuevamente lo que decía Sebastián acá, la dirección de la corriente en este caso sería los dedos, ya para una espira es diferente, ¿ya? Y el pulgar te indicaría cuál era la dirección del campo. Eso es lo que tenía preparado. Y un ejercicio que no lo voy a hacer porque lo que me voy a demorar por lo menos 40 minutos, ¿ya? Y si no me equivoco ya estamos en la hora. ¿Alguna consulta? Eso, si quieren se lo envío a la diapositiva para que lo estudien si es que quieren hacerlo, ¿ya? Pero el temario era hasta fuerza. No íbamos a ver más Biot-Savart ni nada. Eso, ¿alguna consulta, duda? No por acá, profe. No, todo bien. No por ahora tampoco. Ya. Mañana era, Disculpe. Sí, dime. mañana era ejercicio. Mañana es feriado. Ah, verdad. Sí. No dije nada. Sí, por eso no. Por eso preparé estos dos y la verdad las cosas es suficiente. Ay, Diego, sí, te voy a responder. Mira, ojalá el jueves, porque estoy cerrando 3 cursos. Así que he estado como súper ocupada, pero te voy a responder las consultas, evidentemente antes del lunes, ¿ya? Disculpa, Diego. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, el próximo, no, pero el próximo lunes esta es la última clase entonces, totalmente. Sí, po. Sí, esta es la última clase. Sí, lo dije al principio. El lunes el certamen, o sea, la prueba 3, después la próxima semana, de esa semana, verían la prueba de inasistente, el control de inasistente y la global. Oh, ¿Qué consulta, Diego? A ver, espérame, es que se me fue con todas las... Ah, disculpa, Diego. Diego me está diciendo si tiene algún consejo para saber cuál ocupar, la forma 1 y la forma 2. Yo prefiero la forma 1, la verdad de las cosas, esta, que es la vectorial. Ahora, la mayoría de mis alumnos no les gusta la forma 1, que trata de vectores, y odian todo lo que es vector, no sé por qué, tienen un trauma con vectores. Entonces, si tú tienes un trauma con vectores, te aconsejo la forma 2. Pero acá tu problema va a ser la regla en la mano derecha. Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, en el último ejercicio que no sabíamos si era como por acá, por la izquierda, a la derecha. ¿Ya? Ahora, si domina la regla en la mano derecha, usa la forma 2. ¿Ya? Es más fácil sin definir los vectores. Solamente tendrías que ver el ángulo que hay entre el vector L y el campo magnético. Nada más. Así que puedes usar la regla en la mano derecha, como yo la enseñé, o como la mostré recién con esos 3 dedos. Pueden marcártelo si quieres. Yo no me los marcaba, yo me acuerdo en la prueba lo tenía marcado. Era mi torpedo. Era la única trampa que hice en toda mi universidad, fue marcarme los dedos. Pero nadie me dijo nada, ya. Porque de verdad que me olvidaba. Y así me lo enseñaron. Pero con la palma de la mano, como le enseñé yo, no es necesario memorizar nada. ¿Ya?
Así que yo te recomiendo que si dominas la regla en la mano derecha y lo haces bien, puedes usar la forma 2 que es más fácil, ¿ya? Ahora, si te gustan los vectores y lo haces bien también, usa la forma 1. Ahora, por ejercicio, da lo mismo. Da lo mismo, te van a dar exactamente el mismo resultado. En lo personal, yo prefiero la forma 1. No sé si respondí ahí tu consulta, Diego. De nada. ¿Eso sería alguna otra consulta, duda? ¿No? No, profe. Perfecto, entonces me despido porque esta es la última clase, ¿ya? Bueno, espero que nos veamos alguna vez, quizá visitar la UFRO. Como le digo, yo soy de Concepción, vivo en Concepción, así que les vaya muy bien en la prueba 3. Por favor, aprovechen las oportunidades que se le están dando, tanto de la bonificación como la global y el examen, ya tienen muchas oportunidades para que les vaya bien. Y recuerden también que hay ayudantías, hay tutorías, así que tienen por dónde preguntar ejercicio, ¿ya? Y finalmente, eso, creo que eso sería todo, que les vaya muy bien, éxito. Gracias, profe, que lo vaya súper bien igual. Gracias, Cuídese. igual. Nos vemos. Chao, Nos profe, que vemos. le vaya bien. Chao, cuídense, que esté bien, que les vaya súper bien. Espero nunca volver a ver, No la quiero ver más, no, pero en el buen sentido, para no repetir el ramo. no te quiero ver más, ojalá que no, en el buen sentido. Nos vemos, que estén bien. Era el último